básicas y fundamentales para lo que es el dibujo técnico, ya tenemos para empezar el tablero de dibujo, nos dice. Obviamente, esto no es, si tú te dedicas netamente a hacer lo que es dibujo técnico, es muy imprescindible que tengas este tablero de dibujo, ¿ya? Pero si no te dedicas netamente a lo que es dibujo técnico, obviamente lo puedes trabajar en tu escritorio, alguna superficie plana y sólida, ¿ya? Entonces, nos dice que para el dibujo técnico, el tablero de dibujo es un instrumento de dibujo sobre el que se fija el papel para realizar el dibujo. Permite el desplazamiento de la regla T. Debe ser construido de modo tal que no se produzcan dobladuras ni pandeos. Debe ser inclinada. Ustedes han debido poder observar en las distintas ferias incluso, ya, donde siempre se llega a observar un tablero de dibujo. ¿No es verdad? Asimismo, otra de las herramientas imprescindibles son los lápices. ¿Qué nos dice? Que los lápices son los elementos esenciales para la escritura y el dibujo. Están formados por una mina de grafito y una envoltura de madera. La mina de los lápices posee varios grados, desde lo más duro hasta el más blando. Con los de mina dura se trazan líneas finas de color gris y con las más blandas líneas gruesas y de color negro. Ahora, el dibujo técnico como herramienta, el lápiz no es simplemente el lápiz común que nosotros llegamos a utilizar. Ya hay diversidad de lápices. Ya nos dice desde minas que son duros o blandos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que las minas que poseen, tienen un grado más duro, ¿ya? Se utilizan para qué? Para trazar las líneas finas, nos dice. ¿Ya? Asimismo, las que son de minas más blandas son las que se utilizan para trazar las líneas gruesas. Por ejemplo, hay el lápices el 2B, 3B, en función al grosor y también al, a la solidez de la mina que lleva el lápiz. Pero así también utiliza lo que son las portaminas. ¿Qué son las portaminas? Nos dice son de metal o plástico y aloja en su interior la mina o minas que se deslizan mediante un resorte hacia afuera, que han de servir para escribir o trazar. Portaminas, ustedes ya conocen, tiene una mina más delgada, podríamos llamar ya, más delgada. Estas son exclusivamente para poder trazar líneas bien fijas y precisas, ya, fijas y precisas. Asimismo, tenemos la goma de borrar, más conocido nosotros como el borrador. Se emplean para hacer desaparecer trazos incorrectos, errores, manchas o trazos sobrantes. Por lo general son blandas, flexibles y de tonos claros para evitar manchas en el papel. Una goma de borrar que se utiliza en el dibujo técnico tiene que ser blanda, nos dice, ya flexible. No puede ser un borrador duro, ya que eso llegaría a manchar la hoja o si no como a desgarrar la hoja, romperla. Ya entonces es necesario que estos borradores sean flexibles y generalmente nos dice que son de tonos claros, o si siempre vienen en colores claros. A su misma vez, el papel es otro de los instrumentos muy importantes. Ya nos dice que es una lámina fina hecha de unas pastas de madera distintos como trapos, madera, cáñamo, algodón y celulosa de vegetales. Es utilizado en todo el mundo para escribir, imprimir, pintar, dibujar y otros. Entonces, el papel es otro instrumento fundamental para el dibujo técnico. En este momento ustedes han realizado un trabajo. Si no hubieran llegado a tener papel, ¿será que lo hubieran logrado hacer? Dudo mucho. Ya dudo mucho. Entonces, para hacer un dibujo técnico preciso,
es necesario e importante esta herramienta del papel. A su misma vez tenemos los curvígrafos. ¿Qué son estos? Nos dice plantilla que sirve para trazar curvas, estando estas definidas sobre sus bordes o bien formando huecos. Estos lo han debido conocer, en muchos casos también lo conocemos nosotros como cerchas. Ya, en nuestro medio lo conocemos como cerchas. Son reglas que exclusivamente sirven para trazar curvas. Ya, para trazar curvas. Es otro de los instrumentos. Otro de los instrumentos, las cuales también hace minutos atrás uno de sus compañeros nos decía que ha llegado a utilizar, el compás. El compás nos dice que es un instrumento de precisión que se emplea para trazar arcos, circunferencias o transportar medidas. El compás es otro instrumento fundamental y básico para lo que es el dibujo y diseño técnico. ¿Ya? Y asimismo tenemos lo que es la escuadra y el cartabón. Ya. La escuadra, tanto el cartabón, dice, se emplean para medir y trazar líneas horizontales, verticales, inclinadas, paralelas, perpendiculares y oblicuas. La escuadra tiene forma de un triángulo isósceles con ángulo de 90 y los otros dos de 45. El cartabón tiene forma de un triángulo escaleno cuyos ángulos miden 90, 30 y 60. Ustedes pueden ver aquí el gráfico, aquí tenemos la escuadra, nos dice que se asemeja más a un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Este ángulo que está formado por estos lados es conocido como un ángulo de 90 grados o bien un ángulo recto. Y estos otros dos ángulos son de 45 grados. A su misma vez nos dice que la cartabón es un triángulo escaleno. ¿Por qué escaleno? Porque tiene tres lados diferentes. ¿Ya? Este tiene un ángulo de 90 grados, el ángulo recto. ¿Ya? De su misma vez tiene otro ángulo de 60 grados y otro ángulo de 30 grados. El ángulo de 30 está formado por el lado B y el lado C. Aquí está en el gráfico enseñándonos. ¿Ya? Nos dice con la escuadra podemos trazar líneas oblicuas de 45 grados. Ustedes pueden ver ahí cómo se puede llegar a trazar con la escuadra. ¿Ya? Líneas oblicuas. Ahora, también tenemos lo que es el transportador. Transportador de dos maneras. Nos dice que es un instrumento utilizado para medir o transportar ángulos. Son hechos de plástico y hay de dos tipos, en forma semicírculo dividido en 180 grados y en forma de un círculo completo de 360 grados. Aquí pueden observar, aquí tenemos uno de los tipos de transportador, el que es de 180 grados y el que es de un círculo completo de 360 grados. Mide ángulos desde 0 a 180 grados con el transportador y traza líneas rectas en cada medida, nos dice. Podemos trazar las medidas, como aquí podemos ver en el siguiente cuadrito. Este es el grado 0. Este es el grado 0. Y yo voy trazando en los diferentes grados, 10, 20, voy haciendo unos pequeños puntos que me van a marcar y voy a unir tales puntos con el 0 grados, con el que está aquí, ¿ya? Con el centro, el inicio. Entonces, uniendo esto, nos dice que podemos trazar las líneas rectas en las medidas que nosotros queramos, o sea, en los grados, ¿ya? A su misma vez, el dibujo técnico es asistido por un computador a través del programa AutoCAD. Aquellos que estudian ya dibujo técnico avanzado
en este caso hablamos de los arquitectos, utilizan este programa del AutoCAD para poder realizar este tipo de trabajo. Ya ellos no necesitan lápices, no necesitan eh, reglas. Obviamente dentro del AutoCAD se tienen reglas, ya no necesitan un papel, sino que trabajan directamente en una computadora. Entonces, estos son los instrumentos básicos y fundamentales en el dibujo técnico, ¿ya? Obviamente que aquí está inmerso también la regla común, la regla recta que nosotros utilizamos para medir distancias, ¿ya? Para medir distancias. ¿Alguna duda hasta aquí en respecto a lo que son las herramientas e instrumentos del dibujo técnico? Ahora, como ya hemos podido analizar todos los instrumentos, mencionarles que el tema de dibujo técnico no es simplemente esto. Lo estoy dividiendo en tres partes. ¿Ya? Está dividido en tres partes. Esto de los instrumentos es una primera parte. Es una primera parte. ¿Ya? Aquí abajo se tiene actividades. Cómo es el manejo tanto de la escuadra como del cartabón. ¿Ya? Esta actividad lo vamos a realizar, ustedes lo van a realizar en sus cuadernitos, ¿ya? En las hojas blancas, perdón, en las hojas de investigaciones tenemos, ¿no? Donde entran investigaciones, actividades. En ese espacio de la carátula van a hacer los siguientes trazos, pero en hoja blanca siempre, ya en hoja blanca, no me van a hacer en hoja cuadriculada. Dice, realiza las siguientes prácticas en tu cuaderno utilizando escuadra y cartabón. Dice. Miren, este es el manejo tanto de la escuadra como de cartabón. Aquí tenemos la escuadra como también el cartabón. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a hacer las líneas. ¿Cómo se llaman estas líneas? Horizontales. Estas de aquí. A ver, ¿cómo se llaman? Diagonales, profe. Son conocidos como diagonales, ¿sí? Pero también conocidos como... Aquí arriba ya les estaba diciendo... Oblicuas, profe. Líneas oblicuas. ¿Son diagonales? Sí. Todo lo que tiene inclinación es una diagonal. Una diagonal podríamos decir que une esto. Miren, atiendan bien. Son líneas oblicuas cuando no... Diagonales cuando voy a unir este vértice con este vértice. Extremo a extremo lo voy a unir. Eso es una diagonal. ¿Ya? O bien un extremo a extremo de alguna figura geométrica. A eso se lo considera como diagonal. Pero si hablamos de simplemente estas líneas son líneas oblicuas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en sus cuadernitos? A lo que entre en una página me van a trabajar estas líneas. Con la distancia, ya como estamos hablando de que va a ser en hojas blancas, la primera línea oblicua. La segunda línea oblicua debe estar separado en 1 centímetro. En 1 centímetro. 1 centímetro de separación de cada línea oblicua. En una página entera del tamaño carpeta. Asimismo, ya, en la otra página me lo hacen líneas. ¿Cómo se llaman estas líneas? Líneas rectas, profe. Esto es considerado como línea recta, pero en forma vertical. Y para eso también está aquí la muestra. Miren cómo se maneja. De base va la escuadra y la que va a ir trazando es la cartabón. Y de igual manera,
Tienen la primera línea, la segunda línea también tiene que tener una separación de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Quiero que hagan el manejo respectivo del cartabón como de la escuadra. No quiero que me hacen una regla común y empecemos a rayar 1 centímetro eche el profe, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro con una sola regla, sino que practiquen esto, porque las clases presenciales están muy cercas, las semipresenciales, perdón, entonces ahí vamos a trabajar ya de manera más correcta. Yo voy a ver cómo cada uno de ustedes trabaja y voy a ver si el trabajo que han realizado en esta manera a distancia lo hacen bien, y obviamente si lo hacen bien quiere decir que en la práctica también lo han hecho bien. Entonces para eso vamos a tener las clases semipresenciales donde yo voy a poder observar si realmente el trabajo han hecho como se debía o bien han alzado una regla y lo han rayado así a la rápida. ¿Ya? Entonces, una página de líneas oblicuas y otra página de líneas verticales rectas, ya con 1 centímetro. Y esta distancia que va a tener aquí, háganlo, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, que mida 3 centímetros, ya 3 centímetros. Dejan un espacio, otra vez 3 centímetros, 3 centímetros. De acuerdo, tanto ambos, ambos. Así no va a ser muy lleno su cuaderno, ya no van a tener mucho que trazar. Y la segunda actividad va a ser estita. Usando un compás, a su misma vez, usando la escuadra, vamos a trazar la siguiente figura. Proyecta la figura geométrica de la imagen en los siguientes cuadros, utilizando los instrumentos del dibujo técnico. Este dibujo me tienen que sacar también en una página de sus cuadernitos. ¿Ya? Entonces, lo que van a realizar es las líneas oblicuas, las líneas verticales rectas y esta figura geométrica que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe.